En origen, la idea del seminario iba a ser un seminario sobre patios de palacios renacentistas y barrocos, posiblemente un poco de manera canónica, lo cual no está mal, pero rápidamente le dimos un par de vueltas para darle un enfoque que queríamos que fuera más provechoso, más variado, más directo, de forma que cuando hemos ido componiendo los ponentes y los temas, lo que nos ocurría era estudiar los patios desde diferentes puntos de vista, desde un punto de vista, por supuesto, histórico, artístico, estético, pero también, como están viendo, desde un punto de vista, ampliando, por ejemplo, la escala, urbanístico, como vamos a ver ahora, compositivo, en relación a los usos, a las funciones, es decir, diferentes puntos de vista, una mirada poliédrica, podríamos decir, que nos ayuda a entender el patio. Es decir, que este patio no solo tiene unos constructores, unos arquitectos, unos canteros, unos escultores magníficos con unas fechas, sino que también es el patio de una casa, de un palacio, que tenía un funcionamiento determinado, que su arquitectura funciona de una forma concreta, que las variables o las variantes, como vamos a ver, del tiempo, el sol, la lluvia, afectan de alguna forma. Es decir, entender el patio como el espacio de una vivienda, como el espacio de un edificio, como arquitectura, como parte de la ciudad, y no únicamente pues, como un testimonio histórico, no quiero decir histórico-artístico, pero no como un testimonio puramente escultórico, sino como escultura, como arquitectura, como arte, como vivencia y, por supuesto, con entrada también de todas las cuestiones inmateriales y de los usos y de la gente. Es por eso que vamos a cambiar de tercio de una forma bastante agresiva en ocasiones, y ahora nos acompaña Rodrigo Almonacid, al cual buena parte de ustedes también conocen. Rodrigo Almonacid es arquitecto, profesor en la Escuela de Arquitectura de Valladolid, es profesor de composición y de Historia de la Arquitectura. Es el profesor encargado de la docencia de Historia de la Arquitectura en primer curso conmigo, compartimos despacho desde hace muchos años, pero es además profesor de composición arquitectónica. Y hoy no nos va a hablar de este patio desde un punto de vista de historia de la arquitectura, sino desde un punto de vista mucho más frío, más analítico, que es el de la composición arquitectónica. Aunque lo pudiera también hacer y seguramente tendrá que meter necesariamente alguna injerencia en relación a esas otras cuestiones históricas y artísticas. Rodrigo Almonacid investiga fundamentalmente en lo que más está desarrollando su investigación, es en una revisión historiográfica y también teórica, como profesor de teoría de la arquitectura que es, sobre el desarrollo de la arquitectura moderna, especialmente en España, con algunos epígonos también europeos, y aunque yo le di unas claves, sé por favor didáctico, ameno, frío, y habla desde la composición. Y bueno, pues tampoco sé exactamente por qué derroteros irá, así que lo mejor es que le pase la palabra, agradecerle por supuesto su colaboración y cuando quiera, Rodrigo. Gracias a todos los que habéis intervenido en la organización de la jornada, tanto del Ministerio de Defensa, de Ayuntamiento y sobre todo a mis compañeros aquí presentes del Instituto de Urbanística y en particular a Javier, con quien tantas veces hemos venido con nuestros alumnos a visitar este magnífico palacio. Bien, mi intención con esta breve charla es aproximarles de una forma un poquito... igual voy a decir muchas obviedades, ¿no? Pero intentar aproximarles el pensamiento arquitectónico a través de los planos de arquitectura, en qué medida nos pueden servir para entender el espacio. Algo tan difícil y de lo que muchas veces cuando uno lee temas sobre palacios o en cualquier otra tipología, pues habitualmente no reparamos demasiado, ¿no? A mí esta invitación de Javier me ha obligado a reflexionar sobre este tema y ha sido un pequeño reto personal el trabajar sobre esta cuestión que muchas veces, ya digo, no ha sido suficientemente explorado, y creo que puede venirnos bien el que las pequeñas ideas que comparta con ustedes pues les pueda ayudar a que en la siguiente visita de un palacio pues puedan ayudar a reconocer algunas cuestiones que están en la mente del arquitecto y que podemos ver
desde sus primeros bocetos. Estos son unos bocetos de Baldassare Perucci, arquitecto italiano, donde está peleándose con el papel en blanco, intentando definir esos patios interiores, seguramente en arquitecturas de pequeña escala, no serían más que villas urbanas probablemente, donde esa intención de insertar el vacío dentro de la masa es la preocupación fundamental del arquitecto, ¿no? Lo vamos a hacer un poco acompañados de León Battista Alberti, del que ya se ha hablado esta mañana, desde una concepción muy abstracta, que es lo que he subrayado aquí en sus palabras. Cuando él habla de trazado, podríamos nosotros decir proyecto arquitectónico. Dice, el trazado será una puesta por escrito determinada y uniforme, concebida en abstracto. Y esto es una cuestión fundamental que pretendo también transmitirles con el análisis que voy a desarrollar, ¿no? Realizada a base de líneas y ángulos y llevada a término por una mente y una inteligencia cultas, reivindicando así el papel intelectual del arquitecto. Y yo creo que esa faceta intelectual asociada al proyecto arquitectónico es un poco en lo que he querido indagar para, a través de el análisis del espacio del patio, llegar a alguna conclusión. Como dice el título de la charla, lo que voy a hacer son precisiones, entendida en el sentido etimológico, es decir, de cortes, porque en realidad lo que voy a hacer metodológicamente es una extirpación quirúrgica. Es decir, voy a intentar extirpar el órgano, patio, del organismo, palacio. En la forma moderna, quizá, en la que Le Corbusier se aproximó, por ejemplo, a las domus pompeyanas, ¿no? Ahí ven un boceto suyo de viaje, donde lo que Le Corbusier dibuja en 1911, padre de la modernidad, para quien no lo conozcan, es simplemente aquello que ve cuando entra en un atrio de una domus pompeyana. Las 4 columnas delimitando el espacio vacío interior, las paredes que delimitan ese espacio del primer patio, del atrium, y lo que se ve en él y desde él. Así pues, cuando me enfrento a esta idea de trabajar sobre el espacio, lo que vamos a tratar de delimitar son básicamente, o de extirpar, como decía antes, es definir esos límites. Los límites son estos que podríamos ver señalados aquí, en un patio genérico cualquiera, aquellos que definen las paredes del patio. Vamos a intentar extraerlo del organismo, algo que pues seguramente un historiador criticaría y con muchísima razón, para intentar ver algunas otras cosas, ¿no? Como digo, básicamente 2 elementos. Vamos a delimitar la masa del vacío y a través de ello ver un poco a ver qué conclusiones o qué, pues ideas podemos sacar, ¿no? También conviene saber o entender que al hablar de este vacío, de este patio, entendido en el sentido amplio que yo lo planteo, es patio clásico, vamos a llamarlo renacentista, aunque no me gusta mucho utilizar ese término historiográfico, pero me voy a limitar un poco a esos 2 siglos, XV, XVI. Quiero también mostrarles la importancia de ese espacio desde el punto de vista en que en esa cultura se concibe el patio, ¿no? Es un espacio que los italianos llamarían prospético, ¿no? Es decir, un espacio que se trabaja desde la perspectiva, no solo desde el diseño en el trazado, sino sobre todo entendido como una concepción tridimensional del espacio, que espero que salga por aquí en situaciones diversas. Estos son láminas extraídas del segundo libro de Serlio, que dedica a la perspectiva como escenografía, que antes se nos presentaba también, para ver en qué medida se corresponden estos diseños, digamos, ortogonales, en diédrico, en planta, de probablemente patios o algo parecido, y cómo se llevan a la perspectiva para controlar el espacio visual de ese recinto, y nada más que ese recinto. Voy a proponer en el desarrollo básicamente el estudio a través de 3 aproximaciones. Una va a ser estrictamente espacial, si se quiere muy fría, como decía antes Javier, muy objetiva, entender el patio como vacío. Una segunda que va a tener más que ver con la percepción psicológica de la forma, con la Gestalt,
y cómo entender esa dualidad masa-vacío. Y por último, aquellos problemas que supone el uso topológico de este espacio, es decir, en qué medida la ubicación del vacío del patio en el seno de esta masa que es el palacio supone una serie de problemas compositivos con los cuales el arquitecto tiene que lidiar, como antes veíamos en los bocetos de Peruzzi al principio. Bien, empecemos por esta cuestión un poco espacial, ¿no? Claro, cuando hablamos de un patio, lo que estamos hablando es de un volumen concebido en negativo. No estamos construyendo nada, estamos restando, estamos sustrayendo, estamos eliminando masa a un volumen más o menos regular, eso ya veremos, sobre el cual operamos. Mi enfoque a la hora de aproximarse a este tema tan, digamos, abstracto, sobre todo en el Renacimiento, es entender que igual que ha preocupado muchísimo siempre esas formas ideales a la hora de configurar el aspecto exterior volumétrico de un edificio renacentista, aspirando a conciliar formas platónicas o neoplatónicas, también ocurre lo mismo a la hora de configurar esto que no es la nada, que es realmente el espacio vacío, ¿no? Lo podemos leer en el Palacio Ducal de Urbino, una de las primeras manifestaciones, dentro de ese complejísimo palacio de los duques de esta ciudad, y cómo finalmente la regularidad se impone buscando la figura, todavía sin una proporción muy precisa, pero sí muy clara, perfectamente delimitada y concebida a la hora de encajar la complejidad de un programa tan extenso como este. Delimitar un vacío significa entender sus límites, como diría Aristóteles. El vacío del patio tiene 4 caras laterales, las paredes que tenemos aquí acogiéndonos, un suelo, que he marcado aquí en azul, que normalmente está ligeramente rebajado del suelo de las galerías de la planta baja, si se fijan, y un techo, solo que esa sexta cara del volumen nunca está delimitada, está sugerida, es virtual, no está construida. Javier esta tarde nos hablará de si es oportuno o no construir, cerrar esos patios, cubrirlos. Evidentemente así no surgieron. En todo caso son esas aristas, las de ese cubo o prisma teórico del patio, las que a mí ahora me preocupan, me interesan, a la hora de señalar con precisión hasta qué punto el patio acaba ahí, en el alero de los tejados que cubren estas galerías superiores, o más arriba, o en qué medida se han dispuesto respecto al conjunto del patio, del espacio del patio. Este es el claustro, no de un palacio, es más bien de un convento de Santa María del Apache en Roma, uno de los más relevantes a la hora de concebir esta idea de patio, realizado por Bramante, que era muy cuidadoso a la hora de perfilar ese vacío. Ese vacío del patio está perfilado arriba por una cornisa muy claramente definida, continua, casi como quien uno construye en el aire esa línea, pero también en el suelo. Aunque no lo vemos en detalle, en el arranque de esas pilastras se marca un bocel como separando el suelo, digamos, pisable, que vemos aquí en el centro oscuro, del plano horizontal de ese vacío teórico que está ligeramente siempre por encima. No solo eso, al trazar ese vacío no solo se hace en el dibujo o en el trazado o en la construcción, también se hace con la vista. Como decía antes, el patio es un espacio prospéctico, es un espacio pensado desde lo visual. Bramante nos esconde los tejados. Los aleros son tenues, son siempre, en el caso de Bramante, todo es muy sosegado. Son suficientemente prominentes para escondernos a la vista, da igual la posición que ocupemos, la inclinación de los tejados que cubren esas galerías, ¿no? Aquí los vemos muy presentes, ¿no? Pero si nos fijamos en las dos posiciones que puede ocupar un observador en aquel claustro, la inclinación casi de los tejados responde precisamente a ese rayo visual con el cual cualquiera de nosotros podría mirar, alzar la vista o bajarla
para entender ese volumen, ¿no? De manera que, y si vuelvo ahora atrás, entendemos por qué el espacio queda delimitado casi con una precisión quirúrgica. Incluso cuando el volumen no puede ser tan limpio como ese claustro de Santa María del Apache, en el que hay 4 galerías perfectas, luego lo veremos con un poco más de detalle, igualmente cubiertas a la misma altura, no como ocurre aquí, que hay diferentes cumbreras, diferentes volúmenes sobre cada una de las galerías, porque muchas veces lo que tenemos aquí a la derecha de la imagen es la fachada principal y por tanto los espacios que a él dan hacia la calle suelen ser mayores, más altos y por tanto con una cubierta mayor o más alta, respecto a las galerías del claustro. Incluso entonces Bramante, como ven, esconde esa cubierta diferente que no rodea el patio, como aislando ese recinto de una manera especialmente cuidada. No siempre esto se hace así, evidentemente la norma casi sería lo contrario, ¿no? Este es Perucci, del que veíamos antes los bocetos, en el Palacio para Pietro Massimo, conocido como Massimo alla Colonne, en Roma, uno de los más celebrados quizá por su suntuosidad, pero Perucci aquí tiene verdaderas dificultades en definir dónde acaba ese plano horizontal que cubre el espacio. Lo es donde he señalado yo, en ese primer cornisamento o imposta, o lo es más arriba, como he señalado aquí sobre la perspectiva del letter G. Es difícil, es ambiguo, no queda claro, no es definible con tanta precisión. Tampoco en todos los casos interesa hacerlo, a lo mejor, ¿no? Si lo vemos en la sección, como verán aparece mucho documentos en sección vertical, es quizá el documento arquitectónico que más he utilizado para la presentación porque es ahí donde podemos ver de nuevo esa lógica de entender o de pensar hasta qué punto el arquitecto está controlando un espacio en el que aquí sí, Perucci, como ven en las cornisas que de alguna manera delimitan ese vacío del patio, las acentúa, como queriendo cerrarlo, como verdaderamente poniendo ese techo virtual al mismo, ¿no? Y escondiendo aquello que no interesa. Uno de los casos más interesantes en esta ambigüedad del vacío, pero a la vez perfectamente delimitada, perfectamente definida, sería esta casa que se hace el propio Andrea Mantegna en Mantua, una casa taller del pintor, al poco tiempo de haber pintado la Cámara de los Esposos en el Palacio Ducal de Mantua. Esta casa muy sencilla, probablemente algunos dicen proyectada por él, quizá con la ayuda de Alberti, que está haciendo San Andrea o acaba de hacerlo en Mantua. Mi teoría es que mucho más probablemente influido o por lo menos asesorado por Francesco Di Giorgio, del cual ven abajo algunos esquemas que luego veremos. Es una casa de volumen o de traza cuadrada en su perímetro, pero con un patio en el centro circular, cilíndrico diríamos en términos espaciales. Cilíndrico en planta baja, porque en la planta primera es prismático, de ahí señalados en azul y en rojo. Es extraño, normalmente la figura del patio es un volumen extruido, es decir, cogemos la huella en planta y ese plano se levanta en vertical hasta donde corresponda, sin cambiar su geometría. Aquí no, aquí son 2 tramos, uno cilíndrico y luego uno plano, uno ortoédrico. Si nos alojamos, si nos situamos en el centro de ese pequeño patio doméstico, lo que nos encontramos es absolutamente obligados a mirar al cielo porque no hay escapatoria posible al espectador a mirar nada más que sean las paredes que nos encierran literalmente ese espacio. No es un patio vividero, es un patio de iluminación, pero yo sostengo otras ideas. Hay que mirar al techo, y hay que mirar al techo porque Mantegna siempre nos invitaba a mirar al techo. En realidad, yo creo que lo que nos ofrece Mantegna en su casa es una inversión de lo que ocurre en la Cámara de los Esposos del Palacio Ducal de Mantua. Allí, sobre una sala cúbica, abre un óculo cilíndrico en el techo. Ese que ven aquí, delimitado por esos nervios que nos hablan de esa geometría cuadrada y que vemos aquí en detalle, fascinante, parece que nos está enseñando el cielo a través de esa ventana
que es una pintura en el techo. Esta es su casa. Aquí es el óculo el que enmarca la geometría cúbica con la que enmarca el cielo. Es justo lo inverso. Quizá hablándonos de otras cosas, ¿no? Cosas que todos conocemos o que reconocemos a partir de esas figuras preeminentes, de la idea vitruviana de las proporciones antropomórficas, o por qué no también de la cuadratura del círculo. Bien, pasemos ahora a una aproximación más psicológica o más vinculada a la percepción de las formas, ¿no? Vamos a ver un poco en qué medida el patio clásico tiene lo que llaman los de la teoría de la Gestalt pregnancia figurativa, que no es ni más ni menos que el ver cómo la figura del patio es siempre una figura reconocible. ¿Y en qué se basa esto? Ya ha aparecido este plano de Giambattista Nolli de Roma, que no es evidentemente renacentista, es mucho más tardío, donde se representa, aquí visto un poquito en detalle, no solo los espacios libres públicos, sino también los espacios internos de los edificios más monumentales. Aquí ven el Panteón, por ejemplo, alguna iglesia. Pero también los cortile, los patios interiores más señalados, ¿no? Como otros espacios más incorporados a esa figura de la ciudad. Por tanto, está claro, también a escala urbana, ese patio aparece como parte de esa textura del urbanismo histórico tradicional, incorporado a ello en la misma lectura. Juan Luis incluso extrapolaba esa figura del patio a la escala de la plaza, ¿no? Que me ha parecido muy acertado. A veces esa ambigüedad de la lectura de fondo y figura no es tan clara. En unas ocasiones uno es capaz de, como digo, de delimitar perfectamente los contornos del patio dentro de una masa del edificio, pero a veces esa masa no es tan perfectamente configurada como para hacer tan legible la figura del patio. Este es el caso, por ejemplo, del Palacio Borghese en Roma, del Cinquecento, donde aparece el patio añadido a una plaza, abierto a una calle, y que por diversas vicisitudes que llevan a la construcción de este edificio en sucesivas fases, acaba incorporando otra pieza, el jardín posterior, con el cual el espacio vacío del patio marcado en azul, pues al final acaba estableciendo necesariamente relación. El patio como figura está claro que ayuda a imponer un orden en su entorno más inmediato, pese a que la diversidad de alineaciones exteriores nada tiene que ver con la interior, ¿no? Solamente se hace paralela a la fachada entonces principal, a esta línea que ven aquí, para buscar articular los dos accesos, a la plaza desde el lateral o a la calle desde la frontal, buscando ese sistema de orden en un conjunto complejo que además, como digo, luego se va a extender más allá de sí mismo, desvaneciendo así su idea de figura y empezando a participar un poco más del fondo, ¿no? Para encontrar esa idea más figurativa, ¿no? De figura activa, que impone orden, que tiene una clara reconocimiento visual, espacial, en estos edificios hay que buscar en el Renacimiento un poco esa tendencia siempre a encontrar un orden, una cierta regularidad, llamaríamos, ellos hablan luego por supuesto de armonía, de proporciones, etcétera, pero a mí me interesa ver no solo los modelos perfectos, que ahora veremos alguno, sino también de dónde surgen o en qué medida entienden esas regularidades en estos patios, ¿no? Este es uno de los primeros patios atribuidos a Brunelleschi, recientemente restaurado, aunque estaba en un estado ya bastante limitado, en el que la configuración en planta del palacio, todos estos palacios urbanos tienen la dificultad, evidentemente, normalmente de una no regularidad de sus parcelas sobre las que se construyen. No son normalmente paredes ortogonales, entonces tienen sus vicisitudes. Aquí esa no escuadra, esa falsa escuadra de sus dos fachadas que he marcado en amarillo, llevan a un orden que se traslada al propio patio.
El patio no busca esa ortogonalidad que acabamos de ver en el Palacio Borghese, sino que se deforma y deja de ser cuadrado para aproximarse a un romboide muy ligero, pero que mantiene el orden, un orden privilegiado que en los patios de menor escala es de 3x3 arcos o vanos apoyados en 4 columnas y que virtualizan ese orden casi perfecto, ¿no?, de esa trama regular, ¿no? Esa ligera desviación, cuando vemos las imágenes, es inapreciable a la vista. Por tanto, se está valorando mucho más la comodidad que puede ofrecer ese ajuste a las alineaciones exteriores que la exactitud precisa de la regularidad, pese a que estemos hablando de nada más y nada menos que Brunelleschi, con el que la geometría casi era un axioma, ¿no? Tenemos aquí, voy a ir salpicando con algunos ejemplos de Valladolid para que veamos estas realidades más próximas, ¿no? Este es el Palacio de Villasante, actual sede episcopal, donde ocurre esto precisamente, ¿no? La fachada abajo, a la que responde el orden, digamos, externo, no coincide con el orden interno del patio, que toma esa ligera desviación de las líneas inclinadas de sus crujías marcadas en amarillo para lograr, en este caso, una proporción cuadrada de 4x4 vanos, que de nuevo es inapreciable si no tenemos el plano delante, ¿no? Poco a poco esa tendencia a la regularidad formal evidentemente se va persiguiendo sobremanera, ¿no? A veces las circunstancias son más favorables, como puede ser este caso, el Palacio Medici Riccardi en Florencia, obra de Micheloccio, donde el patio regular interno es prácticamente paralelo a las fachadas, ¿no? Fachadas que casi configuran esa deseada ortogonalidad, ¿no? El patio, inscrito en el edificio, buscando esa regularidad de sus vanos, no rodeado exactamente igual por las cuatro galerías, ahí ven las diferencias, al que uno se aproxima una vez ha pasado por la puerta y el vestíbulo, y al entrar a ese patio, cuando uno empieza a asomarse al espacio interior, siempre va a tener ese vano central que enmarca el resto del espacio. Las dos columnas que sujetan el vano central, el arco central del patio, como dirá Alberti, siempre haga usted número par de columnas para tener número impar de vanos, permiten enmarcar, como ven, con ese ángulo visual con el que normalmente nosotros, el ojo humano, enfoca los objetos, que es en torno a 30, 40 grados, si trazamos esos ángulos visuales tanto desde un eje como desde el otro al aproximarnos al patio, vemos cómo la galería que tenemos enfrente según accedemos se ve completamente enmarcada por el primer arco según entramos, ¿no? Por lo demás, la regularidad está asegurada, aunque no completa o no cerrada en sus cuatro bordes, ¿no? A la vista está que la idea de entender el espacio como figura única, perfectamente delimitada y precisa en su figura, está clara, ¿no?, en esos primeros momentos, ¿no? Aunque poco más tarde, en el propio Palacio Vecchio de Florencia, Micheloccio se enfrenta a un problema imposible, ¿no? Un problema dado en el que tiene que hacer prácticamente un patio, pero casi como vestíbulo previo a la entrada al palacio. Un palacio que tiene esta forma tan compleja y que la desviación de líneas de la fachada pues es irresoluble. Aquí es realmente artificiosa la solución que utiliza Micheloccio, puesto que evidentemente tiene que jugar con un patio trapezoidal con dos ángulos rectos, y en el que en algunas salas hay número diferente de vanos, ¿no? En unas tenemos 3, en otras 2. ¿Cómo resolver esto? Cuando queremos, como pueden ver aquí mismo, que todas las claves de los arcos estén a la misma altura. Pues evidentemente no siendo todos semicirculares. Unos son sí semicirculares y otros pues lo parecen. Hay que fijarse para que efectivamente la vista de nuevo reconozca el truco del arquitecto manejando la geometría para hacer parecer lo que no es, lo regular, pese a lo regular, claramente irregular, que es este caso, ¿no? De nuevo esa idea de que el ver la galería o la arcada más significativa desde el acceso esté controlada desde el vano de entrada. E intentando forzar un orden allí donde, bueno, pues no existe.
En Valladolid tenemos, por ejemplo, el Palacio de los Condes de Rivadavia o Palacio Pimentel de la Diputación, donde esa no regularidad se lleva al patio y configura un patio de nuevo con un trapecio rectangular de una trama de 5 por 5 vanos, en el que, bueno, pues hay que fijarse de nuevo bastante para advertir esas falsas escuadras, ¿no? O con más precisión en el Palacio de Fabionelli, cuando esa trama de nuevo de 5 por 5, siempre insisto en ese número impar de vanos, de manera que, aunque descentrada respecto al acceso, podamos observar esa regularidad, sobre todo si nos ponemos en este muro norte que no completa las 4 galerías perimetrales del patio. Quizá el caso por excelencia más regular de todos sea este Palacio Strozzi en Florencia, a finales del 480, obra de Giuliano de Sangallo y de Magliano, donde esa figura regular del patio, rodeado también de unas crujías sumamente regulares en torno a él, del mismo grosor, del mismo espesor, nos permiten hablar de él como seguramente esa figura, esa condición figurativa realmente marcada, ¿no? Realmente diseñada en toda su legibilidad, ¿no? No solo por esa condición doble axial del patio, en este caso es un patio de 5 por 3, una de las proporciones más utilizadas también en el Renacimiento, la proporción que llamamos pentatercia, número impar, 3, 5, que nos proporcionan de nuevo esa visión con el vano central enfocada desde el vestíbulo, en el que el patio, el vacío, es también, o define un rectángulo que es homotético, que es homotecia de las paredes que delimitan el patio. Por eso las dos laterales son más gruesas, son más anchas que las dos frontales de la entrada principal. No solo eso, sino que incluso parte del trazado del patio sigue esas mismas proporciones, por eso esas diagonales son paralelas, da igual esa mitad que esta otra mitad. Y definen entre sí, imponen un orden, generan no solo esa condición figurativa interna, sino también se traslada a las dependencias y por tanto se lleva al orden exterior del edificio en una de las figuras más conseguidas del Renacimiento, ¿no? Esta que ven aquí, ¿no? Sin duda, herencia también de los primeros patios de Brunelleschi. En Valladolid también tenemos nuestro patio pentatercio, ¿no? Es el Palacio de los Viver, un palacio, podríamos decir, tardo medieval, solo que en este caso es deformado ligeramente para no tener las 4 galerías exactamente iguales en anchura, precisamente por la ubicación de una escalera que se enfoque a la crujía más ancha que la rodee. También es verdad que es mucho más cómodo resolver el orden de disposición de ese patio cuando la solución no es mediante arcadas, mediante arcos, sino mediante arquitraves, ¿no? Porque eso ya no conlleva esos problemas de las claves de los arcos buscando una determinada alineación cuando esos problemas hay que resolverlos. Acabaré esta segunda parte con un caso excepcional, ¿no? de primacía de la figura, que trasciende de lo bidimensional o del trazado en planta al del espacio. Es, del cual antes vimos ya alguna cuestión, el claustro de Santa María del Apache en Roma, obra de Bramante. Bramante, en este caso, utilizó una figura. Yo creo, mi interpretación es un ensayo, es la primera obra que termina en Roma después de desplazarse de Milán, y utiliza o realiza en este proyecto una serie de ensayos, donde combinar muchas de esas preocupaciones que yo entiendo debían estar en la cabeza del arquitecto entonces y que no quedan resueltas. Vamos a ver hasta 2 interpretaciones de este patio. El patio, lo pongo aquí recto para situarnos, es un patio cuadrado de 4 por 4, así que no cumple con esa regla de Alberti de número impar de vanos, y rodeado de 4 galerías exactamente iguales en anchura. Si lo vemos desde la entrada, el vestíbulo no enfoca hacia el vano central del patio, puesto que no existe,
sino que nos tiene que dirigir literalmente hacia una de las galerías claustrales. Según avanzamos, nos damos cuenta que los huecos de la izquierda, estos del refectorio de este claustro, están precisamente enfocados, como ven en la imagen, hacia cada uno de los 4 arcos que tienen enfrente. No solo eso, sino que las pilastras, en este caso no son simples ménsulas como haría Brunelleschi, las pilastras se destacan ligeramente del paramento para enfrentarse con los pilares en los que apoyan esos arcos y esas bóvedas de aristas con las que se cubre el espacio. De manera que se construyan esto que los italianos llaman o definen como campatas, ¿no? Que son esas estructuras de cubos cubiertos por un módulo abovedado, en este caso de aristas, podría ser bóvedas vaídas como hubiera hecho Brunelleschi, y que por acumulación espacial se convoca o se realiza una serie de cubos en el espacio que definen estas galerías. Ya ven que el propio Serlio en sus tratados está dibujándolo expresamente y aquí lo podemos ver, lo he señalado sobre la fotografía para hacerlo más visual, coincidiendo con elementos arquitectónicos muy, muy precisos. Así que esa idea espacial del cubo, que había estado muy presente en muchas logias o a la manera de construir algunos de los elementos de los primeros patios, aquí se hace expresamente físico, ¿no? Porque en este caso nos enfrentamos a esa manera de rodear un patio que parece inaccesible. Bramante nos hace entrar por una esquina y desde la esquina lo que vemos es esto. Nos enfrentamos al pilar más grueso del claustro, porque normalmente, como ocurre aquí también, no es lo mismo el pilar del rincón de la esquina que el resto. Siempre suelen estar más reforzados o exige una solución un poco diferente, a veces duplicado, etc. Así que nos está negando la vista del patio según entramos. De hecho, como ven aquí esa proporción regular de 4×4, lo que nos pasa es que si nos situamos en el centro, como hubiéramos querido en cualquier otro palacio, nos hubiéramos topado con una pilastra, esa que vemos ahí en el centro de la imagen. De nuevo, nos está impidiendo entrar o nos está haciendo más inaccesible a la vista, si se quiere ver, ¿no? Evidentemente podemos entrar, pero es una idea, si se quiere, más intelectual del espacio. Bueno, esta que ven aquí reflejada. Si analizamos la sección, realmente hay una idea proporcionada de todo el conjunto, incluyendo las paredes de esas galerías, ¿no? Hay un doble cuadrado, es una proporción que llamamos dupla. Se pensó así, fue desarrollo de proyecto. Alberti hablaba del primer cubo en su tratado, unos 40 años antes. Hablaba de que es una figura sumamente estable y que de ese cubo derivará el establecimiento de las proporciones. ¿Pudo Bramante pensar en que ese patio fuera cúbico, no solo cuadrado en planta, sino cuadrado también en sección? Francesco Borsi, al realizar una exposición, un catálogo, se topó con un documento donde se constataba que Bramante solo había encargado 8 columnas. Las de las esquinas no cuentan porque no son columnas a los efectos de los contratos de los escultores, era diferente. Se encargó 8 columnas porque probablemente el primer proyecto era este. Un proyecto no dibujado, del que no tenemos constancia, pero que el profesor Revillo dibujó hace un tiempo para soslayar o para intentar esbozar esta teoría, ¿no? Del patio de 3×3 y no de 4×4. Si hubiera sido así, el patio hubiera sido efectivamente cúbico, porque las alturas se conservan o hubieran mantenido esas mismas proporciones. No sabemos hasta qué punto eso pudo tener visos de realidad. También es cierto que yo creo que Bramante no era un hombre de figuras preconcebidas, sino al revés, ¿no? de evolución a lo largo de un proyecto, ¿no? Esto hubiera sido un poco la proyección en el espacio. Aquí comparo un poco esas dos tramas, tampoco hace falta señalar más. Lo que supone el verlo o no verlo desde el centro, o necesariamente siempre obligado, esquinado, es decir, con dificultades a la hora de percibir el orden verdaderamente del patio. Es como si nos quisiera mantener en el perímetro y no dejarnos acceder.
Y aquí he hecho una especie de esbozo espacial para que entiendan con el plano en amarillo, ¿no?, cómo quedaría ese cubo a la vista del espectador si se hubiera cerrado en esa crujía. Bueno, son ensayos. Yo creo que de alguna forma esas arquerías en este caso están delimitando ese mundo, si se quiere, más terrenal que pisamos los que podemos acceder al patio, y se nos hace visible, casi una metáfora platónica, ese mundo de las ideas, ese vacío ideal en el centro al que casi no podemos acceder, ¿no? Pero bueno, es una interpretación un poco literaria. En Valladolid no encontramos un patio cúbico, ni siquiera algo parecido, ¿no? Quizá el más ordenado pueda ser este de Juan de la Lastra en el Palacio, aquí muy próximo, del licenciado Butrón, donde, bueno, hay un patio de 4x4 también, como el de Santa María del Apache, solo que no tiene la cuarta galería completa, sino cerrada por una estancia, en el que, dependiendo de dónde ocupemos el espacio, donde miremos ese cubo espacial de las arquerías que rodean solo 3 de sus lados, pues nos puede dar esa cierta impresión. Aquí vemos esos 2 niveles principales del patio. Aquí aparece ese muro norte, incompleto, y que no continúa ese orden de las galerías, pero realmente tiene hasta 3 niveles en algunas de sus crujías, ¿no? De manera que no hay esa unidad espacial en todo su contorno, si lo queremos considerar así. Que se aproxime más o menos al patio, en este caso, creo que no es lo relevante. Por último, acabaré con una cuestión más compositiva acerca de la topología del patio, es decir, en qué medida ese vacío dentro de la masa del edificio ayuda a imponer el orden y cómo se entreteje, ahora sí, ya con el organismo, ¿no?, con ese organismo que es el palacio. El primer tratadista del que podemos, digamos, decir se ocupa de esta cuestión tipológica del palacio, aunque no de una manera científica o estudiada, sino más bien intuitiva, es Francesco di Giorgio. Francesco di Giorgio en su tratado manuscrito apunta casi por los márgenes una serie de esquemas, en este caso de casas de artistas, casas de comerciantes, del cual va dibujando posibles soluciones muy esquemáticas de esas casas, ¿no? Incluso en las más sencillas van apareciendo siempre esos patios de una u otra forma. Por supuesto, en el tercer escalafón social, las casas de los señores, estos patios adquieren una relevancia mayor, son de mayor tamaño, ya no son 3x3, son 5x5, 7x7, y van acompañados muchas veces de esas figuras circulares que no dejan de ser sino atrios o vestíbulos internos de mayor importancia. Por ver uno en detalle y por entender cómo se compone o cómo se trazan estos esquemas, unos cuantos que tiene, muy intuitivos, como ven, la fisonomía del patio, el trazado, surge del patio. Primero se dibuja ese patio, eso que he marcado en azul, se sitúan unos puntos gruesos a modo de columnas, siempre en número par de columnas, número impar de vanos. Luego se rodea de esa galería, normalmente más o menos, aunque sea de manera intuitiva, como ven, es más o menos tan ancho como la separación entre esos puntos gruesos que representan las columnas. Y de esas 4 líneas que configuran los bordes de esas 4 galerías se prolongan hasta estrellarse con el perímetro rectangular. Eso es un poco la clave compositiva de estos palacios que dibuja Francesco di Giorgio en su tratado de arquitectura civil y militar. Todos ellos responden a esta idea, podemos quedarnos con cualquiera de ellas, ¿no? Incluso en algunos de sus proyectos, simplemente lo pongo como testigo, esta nueva Casa de la Sapienza en Siena, esto ocurre así, es decir, que no eran solo esquemas primarios, sino que verdaderamente en el proyecto de construcción esto ya se lleva a cabo de esa forma, ¿no? Hay, por tanto, una voluntad de orden, de disponerlo en el centro y de irradiar desde esa ubicación centrada y geométricamente muy precisa el orden al perímetro del edificio. Ahora, ¿qué pasa cuando ese orden no puede ser trasladado o cuando se encuentra con la dificultad de un perímetro dificultoso? Serlio, tratadista
del Cinquecento se ocupó precisamente de ello, ¿no? Intentó ver no solo las formas clásicas, regulares, sino también de las irregulares. Presenta hasta 10 casos que él llama case alla città, casas, palacios urbanos, es decir, donde nos vamos a encontrar con edificios entre medianeras, salvo uno de sus lados, que es la fachada. Los otros 3 no pueden abrir luces a los vecinos. Y además son casos fuori di squadro, es decir, fuera de lo regular, fuera de la escuadra, allí donde lo ortogonal es complejo. No solo es que sea descuadrado, sino que verdaderamente hay una regularidad notoria, ¿no? Estos 10 casos que pongo aquí como muestra nos van a permitir establecer o ver mejor esa condición un poco topológica del vacío como ordenador de esta tipología palaciega. En primer lugar, voy a, ya que lo he traído escrito para precisión, voy a decir esas 3 directrices compositivas sobre las cuales me voy a apoyar para ver estos últimos ejemplos con los que acabaré mi intervención. Dice, o digo yo, después de analizarlos, ¿no? Esas 3 directrices podrían ser las siguientes. En un primer lugar, las arcadas, las arquerías que delimitan ese patio tienen siempre soluciones diversas en número de galerías y vanos, dependiendo de la forma y tamaño relativo del patio, pero siempre con una pretensión de unidad espacial. Es decir, siempre ese vacío tiene una idea regular, tiene una idea que verdaderamente, pese a lo más sencillo como pueden ser estos en los que ni siquiera hay arquerías que delimiten ese patio, pretenden buscar una unidad espacial como pieza, como si fuera una estancia más, solo que al aire libre. Cuando las galerías empiezan a aparecer, aunque solo haya una, se pueden poner en perpendicular al acceso. Siempre las fachadas en estos casos están aquí abajo y la puerta principal está en el centro, ¿vale? Cuando podemos acceder a través de un vestíbulo normalmente bastante profundo, en el cual el patio queda al fondo. Si tenemos la ocasión de tener alguna galería bien atravesada o bien alineada con ese acceso, nos permite ver el patio, la regularidad del patio. Y sobre todo cuando ya empieza a haber mayor número, 2 o 3, esas galerías aparecen con ese concepto que antes hablaba Juan Luis de lo escenográfico. El patio es un lugar representativo, es ese lugar más noble de todo lo que queda a la vista, por lo menos en un primer acceso al palacio. Por eso cuando hay 2, Serlio las dibuja en perpendicular al sentido de avance del espectador. Vemos las galerías frontalmente, como aparecen en su sección y curiosamente también con esa proporción cúbica del espacio. Cuando hay 3, incluso se intenta virtualizar la idea de la cuarta galería. Me refiero a que esas 3 galerías abrazan el patio y dejan uno, a lo mejor en parte medianera, donde se disponen una serie de pilastras que establecen unas arquerías ciegas que se relacionan con los arcos, unas pilastras que se tienen enfrente, algo que por ejemplo en los palacios de Valladolid no podemos ver nunca. No hay esa idea completa de espacio ordenado a pesar de que solo haya 3 galerías, ¿no? Cuando se centra el patio en los límites del solar, también se da una preferencia a un centrado en el sentido de la profundidad. Es decir, el patio puede quedar a la izquierda o a la derecha del conjunto de esa parcela, pero en todo caso siempre se busca ese sentido de la profundidad para lograr el equilibrio de masa y vacío. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esas franjas en las que se dispone el vacío siempre ocurre en la segunda banda, ¿no? Hay primero una banda próxima a la fachada, que son la de los espacios más nobles, más significativos, después viene el patio y a continuación vienen una o varias detrás, ¿no? Siempre esta banda intermedia tiene una cierta proporción, ni es muy grande ni es muy pequeña, en proporción a toda la masa del patio. Es una cuestión evidentemente de lógica, pero también advertible, ¿no? Para entender la lógica de esa topología del patio, ¿no? De manera que incluso en los esquemas más forzados, como puedan ser estos, en los que las medianeras están paralelas pero muy inclinadas, se fuerza a ello, ¿no? Se fuerza a ello y para ello se hace
una solución, o se mantiene siempre, antes hemos visto alguna... No, bueno, se mantiene casi una ley no escrita, ¿no? Y que es abatir la fachada. El eje con el que se componen las fachadas son siempre simétricas. Pese a la dificultad del solar, la fachada siempre está en el punto medio de la misma. Algo que, por ejemplo, en Valladolid es difícil de ver o no, por lo menos con ese sentido tan escenográfico. La puerta siempre está en el centro, en posición central, y ese eje con el que se compone la fachada, como si la tumbáramos al suelo, nos sirve para disponer el eje de avance y articular el resto del palacio. Como ven aquí, ese eje permite enlazar toda la secuencia de bandas en horizontal. Eso, evidentemente, en este caso, con unas medianeras tan inclinadas, pues lleva a una disposición lateral de esa galería, una galería que tiene también esas proporciones de 5×3, donde hay también esas pilastras sugeridas en los tres lados para completarlo. Aquí ven un poco esa idea de las galerías, y que nos permite entender ese vacío, ¿no? Ese vacío organizando con su regularidad lo irregular, ¿no? Absorbiendo las dificultades en los bordes, ¿no? Con esas falsas estancias, armarios, alacenas, pequeñas escondrijos a la arquitectura que permiten crear lo regular allí donde no lo haya, ¿no? Acabo con esta imagen simplemente para, bueno, hacerles ver en qué medida aquel esbozo de irregularidad, aquella pelea de Perucci con sus bocetos, pues espero haya podido ayudarles a entender un poco más ahora a la vista de estos planos de arquitectura más sólidos. Nada más.